Amigas, amigos, en Bolivia las cosas siguen creciendo de tono. Verdaderamente existe un panorama muy complejo. Hay mayor presión hacia el Tribunal Supremo Electoral, hacia el gobierno interino de Yanine Áñez, quienes se mantienen en esta postura de no dar marcha atrás a esta nueva postergación de la fecha para las elecciones. Las aplazaron hasta el próximo 18 de octubre y mientras tanto también crece la inconformidad de movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos campesinos y sindicales que incluso están organizándose para llevar a cabo manifestaciones. Quédate a conocer todos los detalles de lo que está ocurriendo en las últimas horas en este país suramericano. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 27 de julio del 2020. Hay información muy importante de lo que está ocurriendo en Bolivia. La verdad es bastante inquietante, bastante lamentable incluso que se esté dando esto en este país suramericano hermano luego del derrocamiento de Evo Morales, quien fue presionado a través de este golpe de Estado a dejar su país, hoy exiliado en Argentina. Primero estuvo en México, aquí lo tuvimos en México un tiempo, después viajó en diciembre a Argentina y ahí se encuentra en calidad de refugiado político, esperando a que se realizaran los comicios como se habían previsto, primero en mayo, luego por la pandemia de esta situación que se enfrenta a nivel nacional, el COVID-19, se pasaron pues al mes de septiembre, estaba la fecha prevista para el 6 de septiembre y ahora de nueva cuenta se mueve la fecha al 18 de octubre. Una situación que viene a generar pues mucha expectativa tanto de el grupo de estos políticos que están aglutinados en la derecha, que generaron el golpe de Estado contra Evo Morales y de quienes simpatizan o son militantes del movimiento al socialismo, todas estas agrupaciones sociales, indígenas, campesinas, sindicales, que están a favor de que ya se lleve a cabo las elecciones. Y mientras tanto, Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, niega que haya fractura ahí en ese órgano electoral, toda vez que hay consejeros que no están de acuerdo con esta decisión, pero además descartó que las protestas vayan a alterar las fechas de las elecciones, es decir, se mantienen en la determinación que ya dieron a conocer. Y es en este escenario que vale la pena tener el panorama político de las últimas horas. Se va a estar moviendo a cada hora y vamos a darle un puntual seguimiento de aquí hasta que se realicen las elecciones allá en Bolivia y que ya tenga un presidente electo de manera democrática, que sea constitucional y que acabe este periodo de interinato de Yanine Áñez, que a su vez es la candidata también a la presidencia constitucional, cuando su papel, todo mundo recuerda, era únicamente organizar el proceso electoral. Esta ruptura entre gobierno transitorio y el Parlamento, la Asamblea Legislativa dominada por el movimiento al socialismo, se agrava en Bolivia. La ruptura entre el gobierno de Yanine Áñez y la Asamblea Legislativa, obviamente que viene a ser pues opositora a esta asamblea, a la presidenta interina Yanine Áñez, y tienen el control. Se agravó esta relación debido al fracaso de dos encuentros con los cuales el Ejecutivo pretendía acuerdos sobre créditos externos y una norma de diferimiento de deudas privadas internas. Resulta indignante que en plena pandemia el MAS busque imponer a bolivianos una agenda política, protestó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, mientras la presidenta de la Comisión de Planificación de Diputados, Otilia Choque, afirmaba que el país es el que pierde por la intransigencia del gobierno. Núñez había convocado a dos encuentros sucesivos a representantes del Senado para discutir una ley en trámite que ampliaría hasta el 31 de diciembre un diferimiento de pagos de créditos internos y a una comisión de la Cámara de Diputados para tratar de desbloquear la aprobación de créditos externos. Los senadores no concurrieron y los diputados que sí acudieron al encuentro en la Casa Grande del Pueblo, sede presidencial, abandonaron el diálogo porque Núñez intentó limitar la representación parlamentaria a solo dos personas, según informes de ambas partes.
Los desencuentros sumaban roces entre el gobierno de Yanine Áñez y la asamblea controlada por el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales, incluida una demanda del Ejecutivo contra una ley que impone controles a las operaciones de seguridad y financieras bajo estados de excepción. Al MAS no le interesa la vida, la salud, no le interesa reactivar la economía, solo les interesa bloquear. Al MAS les interesa que fracasemos, dijo Núñez en conferencia de prensa, acusando al partido de Morales de actitud intransigente y de bloquear créditos argumentando mentiras. Choque de las filas del MAS dijo que ante la actitud de soberbia del Ejecutivo, es decir, de la presidenta interina Yanine Áñez, el Parlamento mantendría congelados los trámites de aprobación de créditos hasta que el gobierno complete la documentación requerida, incluyendo contratos con organismos financiadores y planes de gasto. La diputada denunció que a la par de sus llamados al diálogo, el gobierno interino continuaba una campaña de desprestigio contra el MAS, acusándolo de impedir el pago de un bono de salud de alivio por la pandemia que la presidenta Áñez anunció, condicionándolo a que el Parlamento apruebe créditos contratados en los últimos meses. El gobierno tiene que informarnos con claridad. En ningún documento que nos ha remitido se señala que algún crédito vaya a ser destinado al pago de un bono, dijo la diputada. Agregó que la falta de contrato entre el gobierno y del Fondo Monetario Internacional afectaban al más polémico de los créditos observados por el Parlamento, uno de 327 millones de dólares de ese organismo que el MAS ha denunciado como condicionado a cambios de política económica. Choque agregó que en el mejor de los casos su comisión parlamentaria reabriría en los primeros días de agosto el análisis de los créditos en disputa. El gobierno interino de Áñez ha informado que de varios créditos contratados desde noviembre pasado por un total de casi 1.250 millones de dólares, el Parlamento solo ha aprobado financiamientos menores que suman 73 millones. Ahora bien, todo esto que vive Bolivia, primero la crisis política, esta situación del gobierno interino, las acusaciones de fraude contra Evo Morales, las protestas sociales, los fallecimientos lamentablemente a causa de las manifestaciones, pues se viene a volver todavía mucho más complejo con la crisis sanitaria del COVID-19 y la crisis económica que también trajo esta situación. Y ahora, pues este polémico asunto que se está dando también al interior del órgano electoral, donde hay posturas encontradas entre quienes quieren que sí se hagan los comicios en la fecha establecida, que era en septiembre, y hay quienes argumentan que por la misma pandemia se tendría que aplazar hasta octubre. Mientras tanto, el jefe electoral de Bolivia rechaza un nuevo cambio de fecha de comicios pese a protestas. La principal autoridad electoral de Bolivia, Salvador Romero, afirmó que es irreversible la fecha del 18 de octubre para la realización de las elecciones generales pendientes, pese a las protestas de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos. Es decir, que esto se vuelve todavía mucho más complejo y llama mucho la atención, por ejemplo, que en sus cuentas de la red social de Twitter, tanto Yanine Áñez como Evo Morales se están refiriendo a estos dos temas, a la cuestión de la crisis económica, producto también de la crisis sanitaria, y al tema político que tiene que ver con el proceso electoral. Pero en el caso de Yanine Áñez, al menos en las últimas horas, no ha hecho ninguna referencia a la cuestión electoral, a pesar de que es candidata también a la presidencia de Bolivia. Lo que ha escrito desde el 26 de julio, todo mi apoyo a Will Santacho, viceministro de Seguridad Ciudadana, quien ha dado positivo al COVID-19. Le deseo una rápida recuperación, Dios lo bendiga. Hace 7 horas ha pasado más de una semana desde que lanzamos el bono salud y la asamblea sigue sin liberar el dinero para pagarlo. Son 500 que llegarán a más de 300 millones de personas y 1,5 millones en extrema pobreza y 2 millones en estado de pobreza. Y el más reciente, hace 37 minutos. Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad del coronavirus. He sido dado de alta y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a seguir adelante. No hizo ninguna referencia al tema político electoral, pero Evo Morales sí, y esto es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter.
La catástrofe de la pandemia necesitaba un acuerdo nacional que no quiso el gobierno de facto y movilizar el apoyo internacional que tampoco pudo. Rusia, China y Cuba pueden reforzar los esfuerzos bolivianos con su ciencia, tecnología y brigadas médicas. Una resolución administrativa del Tribunal Supremo Electoral no puede estar por encima de la ley ni por encima de la constitución política del Estado, sobre todo si habla de postergar elecciones generales suspendidas en 2 oportunidades con aprobación de Asamblea Legislativa. Y hace 6 horas escribió: el pueblo ha demostrado que otra Bolivia es posible sin cuentas del milenio, sin preferencias arancelarias como el ATPDA y sin Fondo Monetario Internacional, lo cual nos ha liberado de presiones, de injerencias militares, de la dominación del libre mercado, del comercio injusto y del Estado mínimo. Y también escribió hace 5 horas: estamos plenamente convencidos de que Lucho por Bolivia, Luis Arce, el candidato del MAS a la presidencia, levantará con el apoyo del pueblo nuevamente a Bolivia con la gran experiencia de 14 años en gestión pública y en el manejo de un modelo económico que nos devolverá la estabilidad y el crecimiento. Y recientemente también mandó este mensaje: la única que acaba al pueblo es la derecha golpista, con proyectiles de fuego, con su ineficiencia para salvar vidas de la pandemia, pero también con el hambre al que condena y con su modelo neoliberal que destruye la economía nacional. El pueblo que juzgue, y es esta fotografía que da a conocer. Verdaderamente preocupante, inquietante lo que pasa en Bolivia. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es muy importante. Hasta la próxima.